tardes, mi nombre es Adrián Santiago Forero Rojas, del grado 10B. El día de hoy les vengo a exponer sobre la clasificación de las palabras según el número de sílabas y según el acento, las categorías gramaticales y los anacoluctos y barbarismos. Clasificación de las palabras según el número de sílabas y según el acento. Clasificación por número de sílabas. Monosílabas. Las palabras monosílabas son aquellas que están formadas por una sola sílaba, es decir, se pronuncian de un solo golpe de voz. Este tipo de palabras suelen ser cortas y sencillas. Algunos ejemplos comunes de palabras monosílabas son sol, mar, pan, fe, rey, entre otras palabras. Por ejemplo, en la frase el sol brilla en el cielo, la palabra sol es monosílaba porque no se puede dividir en más partes al pronunciar. Bisílabas. Las palabras bisílabas son aquellas que están compuestas por dos sílabas. Esto significa que al pronunciarlas se pueden dividir en dos partes o en segmentos sonoros. Son muy comunes en el idioma español y permiten una mayor variedad de combinaciones. Algunos ejemplos de palabras bisílabas son casa, perro, mesa, nube, tigre. Por ejemplo, la palabra casa se divide en casa, lo que muestra claramente sus dos sílabas. Trisílabas. Las palabras trisílabas son aquellas que están formadas por tres sílabas. Estas palabras tienen una estructura más completa, que las monosílabas y bisílabas, y permite una expresión más específica o más rica. Son bastante frecuentes y se utilizan en muchos contextos diferentes. Algunos ejemplos de las trisílabas puede ser la palabra teléfono, la cual se divide en teléfono, aunque tiene cuatro sílabas, por lo tanto este ejemplo en realidad es polisílabo. Un ejemplo correcto de la palabra trisílaba sería rápido, que sería rápido. Polisílabas. Las palabras polisílabas son aquellas que tienen cuatro o más sílabas. Estas palabras permiten expresar conceptos más complejos y en muchos casos pertenecen a un vocabulario más técnico, académico o específico. Son comunes en textos formales y científicos. Algunos ejemplos de las palabras polisílabas son teléfono, maravilloso, matemáticas, electricidad, ciencia o ciencia ficción. Por ejemplo, la palabra maravilloso se divide en maravilloso, lo que muestra que tiene 5 sílabas, por lo tanto es una palabra polisílaba. Palabras agudas. Son aquellas cuya última sílaba es tónica, llevan tildes y terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, la palabra camión o la palabra cantará. Palabras llanas o graves. Son aquellas cuyas penúltimas sílabas es tónica, llevan tilde,
solo si terminan en la consonante que no sea ni N, S o vocal. Dos ejemplos sería mesa o árbol. Palabras esdrújulas. Son aquellas cuyas antepenúltimas sílabas estónicas siempre llevan tilde. Dos ejemplos serían pájaro o música. Palabras sobre esdrújulas. Son aquellas cuyas sílabas tónicas están antes de la antepenúltima, también siempre llevan tilde. Por ejemplo, llévatelo o dígaselo. Las categorías gramaticales. Las categorías gramaticales que son las diferentes clases de palabras que existen en la lengua. Se dividen principalmente en sustantivos, los cuales son nombres de cosas, personas, animales, lugares, ideas o sentimientos. Por ejemplo, puede ser la palabra libro o la palabra amor. Verbo. Este expresa una acción, estado, proceso. Por ejemplo, puede ser correr o la palabra dormir. Adjetivos. Esta describe o califica al sustantivo. Dos ejemplos sería la palabra bonito o rápido. Adverbios. Estas modifica a un verbo, adjetivo o a otro adverbio. Por ejemplo, rápidamente o muy. Pronombres. Sustituye al sustantivo. Por ejemplo, él o nosotros. Preposición. Establece relaciones entre algunas palabras. Ejemplo puede ser sobre o bajo o por último en. Conjunción. Une palabras o grupos de palabras. Por ejemplo, y, pero o por qué, las cuales estas son utilizadas para unir algunas palabras o grupos. Interjección. Expresa una emoción, sentimiento o reacción. Por ejemplo, a o. Determinante. Acompañada al sustantivo para apreciar su significado. Ejemplo, él, una o aquellos. Ahora les voy a explicar sobre las anacoluptos y barbarismos. Anacoluptos. Esta es un error gramatical o de sintaxis que ocurre cuando hay una ruptura entre el inicio de una oración y su desarrollo posterior. En otras palabras, el principio de la oración establece una estructura que luego no se completa correctamente, generando una falta de concordancia entre el sujeto y el predicado, o una construcción incompleta que dificulta la comprensión. Este fenómeno es más frecuente en el lenguaje oral o espontáneo, donde los hablantes cambian de idea a mitad de una oración, sin reorganizarla adecuadamente. Sin embargo, también puede aparecer en textos escritos, especialmente si no se revisa con cuidado la redacción. Algunos ejemplos incorrectos de anacoluptos son: mi hermano, que siempre fue tan estudioso, los exámenes le salieron mal. Aquí el sujeto mi hermano, que siempre fue tan estudioso, no concuerda con el predicado. Los exámenes le salieron mal, ya que parece que los exámenes son el sujeto. Forma correcta. Aunque mi hermano siempre fue tan estudioso, los exámenes le salieron mal. Otro ejemplo común sería: el profesor de historia
cuando llegó tarde se disculpó. Aunque parece incorrecta a primera vista, la estructura está fragmentada. La parte del profesor de historia queda inconclusa y desconectada del resto de toda la oración. Revisión correcta. Cuando el profesor de historia llegó tarde, se disculpó. El uso adecuado de conectores y la reestructuración de la oración ayuda a evitar los anacoluptos y permitiendo una expresión más clara y fluida o coherente. Barbarismos. Los barbarismos son errores lingüísticos que se producen al hablar o escribir una palabra de forma incorrecta. Puede afectar tanto la pronunciación como la escritura o el uso de vocabulario. Son consideradas errores porque se apartan de las normas gramaticales, ortográficas o fenóticas del idioma. Estos errores pueden ser producto de la falta del conocimiento de la influencia de otros idiomas o regiones, o simplemente de hábitos de pronunciación incorrectos de aquella persona. En contextos formales o académicos, los barbarismos deben evitarse, ya que afectan la claridad y la corrección del discurso que vayas a presentar. Tipos de barbarismos. Ortográfico. Son errores cometidos al escribir mal una palabra. Por ejemplo, puede ser incorrecto la palabra Haití, la cual la palabra correcta sería Haití con tilde en la primera I. El segundo ejemplo sería gracias, cual la palabra correcta sería tal cual, o sea, la misma palabra gracias. Fonéticos. Se producen al pronunciar una palabra de forma equivocada. Por ejemplo, puede ser bacaldo, el cual se pronuncia casi similar. El segundo ejemplo sería de distinta pronunciación como dantais, léxicos o de uso. Ocurren cuando se usa una palabra que no corresponde al contexto o al significado adecuado. Por ejemplo, puede ser agarrar como sinónimo general de tomar en un contexto formal. De concordancia. Se produce cuando hay errores de género o número. Por ejemplo, puede ser la calor, el cual una palabra mejor sería el calor. Acá donde nos explica, elige dos movimientos literarios. Yo elegí el romanticismo y el moderno. Vamos a explicar primero el romanticismo. Características. Puede ser la exaltación de los sentimientos y la libertad individual, el rechazo de las normas clásicas y la rigidez neoclásica, predilección por su sublime, lo misterioso y lo sobrenatural. También puede ser el sentimiento de melancolía, angustia y desarraigo. Y por último, puede ser el individuo es más importante que la sociedad. Temas del romanticismo. Algunos temas puede ser el amor imposible o frustrado. También la naturaleza como reflejo del alma humana. El heroísmo y el idealismo.
Y por último puede ser la libertad política y la rebelión. Algunos autores del romanticismo puede ser José de Espronceda, el cual nació en España y escribió El Diablo. Gustavo Adolfo, el cual también fue nacido en España y hacía rimas. Eugène Decaux, de Francia, su pintura refleja el espíritu romántico. Algunas obras del romanticismo sería Don Juan Tenorio de Tirso de Molina. Aunque la obra tiene características previstas, se asocia al romanticismo por su tratamiento del amor y la muerte. O sea, esta pintura nos puede asociar un poquito a lo que es el romanticismo. Canto de vida y esperanza de Rubén Darío. Algunos géneros que se asocian al romanticismo puede ser la poesía lírica y narrativa con especial énfasis en la novela. Ahora les voy a explicar sobre el modernismo. Características sobre el modernismo: búsqueda de la belleza ideal y perfección del lenguaje, influencia del simbolismo y parnasianismo, desprecio por la realidad cotidiana, enfoque en un mundo ideales y exóticos, uso de musicalidad en los versos y por último puede ser tensión entre la realidad y el mundo idealizado. Algunos temas del modernismo puede ser la belleza, evasión de la realidad, exotismo, culturas lejanas y melancolía. Algunos autores del modernismo puede ser Rubén Darío, el cual fue máximo exponente, y Leopoldo Lugones, el cual fue representante del modernismo en Argentina. Algunas obras puede ser Azul de Rubén Darío, la cual fue en 1896, y puede ser Los crepúsculos del jardín de Leopoldo Lugones en 1905. Algunos géneros puede ser principalmente la poesía, la cual se asocia al modernismo, y la prosa poética. Muchas gracias por su atención.